La historia del pueblo Patayán es un viaje fascinante a través del tiempo que abarca casi un milenio de ingenio humano y adaptación en los duros pero hermosos paisajes del suroeste americano. Desde aproximadamente el año 700 después de Cristo hasta 1550 después de Cristo, este extraordinario pueblo creó una vibrante cultura que floreció a lo largo del río Colorado y sus afluentes, dejando un legado que sigue intrigando e inspirando hasta nuestros días. El término Patayán proviene de la lengua Hualapay y significa gente antigua. Es un nombre apropiado para una cultura con profundas raíces en la región, aunque es importante señalar que se trata de una denominación arqueológica más que de un nombre que el propio pueblo se habría dado a sí mismo. El área cultural Patayán se extendía por una vasta extensión del suroeste, desde Phoenix hasta San Diego, desde Las Vegas hasta el Golfo de California, abarcando partes de Arizona, California, Nevada e incluso llegando hasta Baja California. Los patayanes eran verdaderos maestros de su entorno, adaptándose a la vida en una de las regiones más cálidas y secas de América del Norte. Su territorio incluía una amplia gama de paisajes, desde los exuberantes valles fluviales del Colorado y el Gila hasta las áridas extensiones de los desiertos de Sonora y Mojave. Esta diversidad ambiental requería una serie de estrategias de supervivencia, lo que convierte a la cultura Patayán en un estudio fascinante sobre la adaptación humana. A lo largo de los ríos, los patayanes practicaban la agricultura de llanura aluvial, aprovechando las inundaciones anuales para nutrir sus cultivos. Cultivaban maíz, frijoles y calabaza, las famosas tres hermanas de la agricultura nativa americana. Sin embargo, a diferencia de sus vecinos, los Hohokam, que desarrollaron extensos sistemas de riego, los patayanes dependían principalmente de los ciclos naturales de inundación de los ríos. Este enfoque requería menos infraestructura, pero exigía un profundo conocimiento de los ritmos del río y la capacidad de adaptarse rápidamente a las condiciones cambiantes. Además de la agricultura, los patayanes eran hábiles cazadores y recolectores. Recogían plantas silvestres, especialmente algarrobas, que eran un alimento básico en su dieta. La pesca también era una parte importante de su estrategia de subsistencia, especialmente en zonas cercanas al lago Cahuilla, una antigua masa de agua que en su día llenaba la cuenca del Salton. Los patayanes desarrollaron técnicas especializadas para la supervivencia en el desierto, incluida la capacidad de localizar y utilizar las escasas fuentes de agua. Uno de los aspectos más característicos de la cultura patayán era su cerámica. Los arqueólogos reconocen tres tipos principales de cerámica patayán: la cerámica Lower Colorado Buff Ware, la Tyson Brown Ware y la Salton Brown Ware. La distribución de estos tipos de cerámica sigue estrechamente las divisiones geográficas del mundo patayán. Los patayanes de las tierras bajas a lo largo de los ríos, los patayanes de las tierras altas en las regiones montañosas y los patayanes del Salton alrededor del lago Cahuilla.
La cerámica Lower Colorado Buff Ware, en particular, es un sello distintivo de la cultura patayán. Fabricadas con finas arcillas fluviales de color beige, estas vasijas se elaboraban mediante el método del rodillo y el yunque. La cerámica era principalmente utilitaria, con diseños sencillos, pero dice mucho de la destreza tecnológica y la sensibilidad artística de los patayanes. El hecho de que los distintos grupos patayanes produjeran tipos de cerámica diferentes utilizando materiales locales demuestra su capacidad de adaptación y su conexión con sus variados entornos. Otro aspecto fascinante de la cultura patayán es su arte rupestre. Los patayanes son quizás más conocidos por sus intaglios o geoglifos, enormes figuras y diseños geométricos grabados en el pavimento del desierto. Estas extraordinarias obras de arte, algunas de las cuales solo son visibles desde el aire, han cautivado tanto a los investigadores como al público en general. Aunque su propósito exacto sigue siendo un misterio, es probable que tuvieran un profundo significado espiritual o ceremonial para el pueblo patayán. Los patayanes no eran una cultura aislada. Participaban en extensas redes comerciales, intercambiando bienes con culturas tan lejanas como la costa del Pacífico y el centro de México. Este comercio trajo artículos exóticos como joyas de conchas y posiblemente incluso guacamayos al territorio patayán, enriqueciendo su cultura material y conectándolos con el mundo mesoamericano en general. Los patayanes también tuvieron importantes interacciones con sus vecinos, especialmente los Hohokam. La evidencia sugiere que los alfareros patayanes a veces utilizaban fuentes de arcilla en territorio Hohokam, lo que indica una compleja relación de intercambio e interacción entre estas culturas. A medida que avanzamos por la secuencia cultural patayán, vemos pruebas de expansión y cambio. La tradición patayán se divide a menudo en tres fases. El Patayán I, desde el año 700 al 1050 después de Cristo, vio el surgimiento de comunidades agrícolas que utilizaban la cerámica a lo largo del río Colorado. Durante el Patayán II, del 1050 al 1500, la cultura material patayán se extendió hacia el sur de Nevada, el oeste de Arizona y el Mar de Salto. El Patayán III, del 1500 al 1900, fue testigo de la concentración de grandes poblaciones cerca de la confluencia de los ríos Gila y Colorado y del continuo movimiento de personas río Gila arriba. Uno de los aspectos más intrigantes de la cultura patayán es su vivienda. A diferencia de sus vecinos, que construían estructuras más permanentes, los patayanes solían vivir en refugios temporales que dejaban pocos rastros arqueológicos. Los primeros yacimientos patayanes contienen casas pozo poco profundas o casas comunales en superficie que consisten en una serie de habitaciones dispuestas en línea. Los yacimientos posteriores muestran agrupaciones laxas de distintos tipos de casas, lo que refleja un estilo de vida más móvil. Esta adaptabilidad permitía a los patayanes desplazarse con las estaciones, siguiendo los recursos y adaptándose a los cambios ambientales.
El patrón cultural Patayán también incluía estructuras ceremoniales únicas. Algunos yacimientos presentan grandes claros circulares que se cree que eran plataformas de danza, lo que sugiere una rica vida espiritual. Los patayanes también crearon santuarios en los senderos, pequeños mojones de piedra colocados a lo largo de las rutas de viaje, posiblemente como ofrendas para un paso seguro por el duro paisaje desértico. A medida que nos acercamos al final de la secuencia cultural Patayán, vemos el impacto del contacto europeo. La llegada de los exploradores españoles en el siglo XVI marcó el comienzo de profundos cambios para los pueblos indígenas del suroeste. Sin embargo, muchos aspectos de la cultura Patayán persistieron en el periodo histórico, formando la base del modo de vida de los pueblos modernos de habla yumana como los quechán, los mojave y los cocopa. Hoy en día, el legado de los patayanes perdura en las culturas de sus descendientes y en el registro arqueológico que dejaron atrás. Yacimientos como Gila Bend y Painted Rock Petroglyph Site ofrecen atisbos del rico patrimonio cultural de este antiguo pueblo. La historia del pueblo Patayán es un testimonio de la resistencia y la capacidad de adaptación del ser humano, un recordatorio de nuestra capacidad para prosperar incluso en los entornos más duros. Al enfrentarnos a nuestros propios retos medioambientales en el siglo XXI, quizá podamos inspirarnos en los patayanes. Su historia nos enseña la importancia de comprender y adaptarnos a nuestro entorno, el valor del intercambio cultural y la diversidad, y el poder perdurable de la creatividad y la resistencia humanas. Puede que los patayanes sean los que se han ido, pero su legado sigue configurando nuestra comprensión del suroeste americano y de las extraordinarias culturas que han habitado esta región durante miles de años. A medida que seguimos estudiando y aprendiendo de los patayanes, no solo adquirimos conocimientos sobre el pasado, sino también perspectivas que pueden ayudarnos a navegar por nuestro presente y nuestro futuro. Sigue a Adventure Seekers Paradise para disfrutar de más viajes increíbles a las profundidades de la historia y la cultura de la humanidad.